Pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias por atender esta rueda de prensa, que desde luego no es habitual. Creo que es la primera vez que comparecemos Tomás y yo juntos, solos, en esta sala. Y no es habitual porque además vamos a presentar una iniciativa conjunta de los grupos parlamentarios de Aragón Teruel Existe y Chunta Aragonesista. Y es la primera vez que hacemos algo así, pero es que estamos ante una situación muy grave y los dos partidos compartimos una enorme preocupación. Chunta Aragonesista y Aragón Teruel Existe hemos solicitado, como sabéis, un pleno monográfico para debatir sobre la propuesta que ha hecho el Ministerio de Hacienda con relación al nuevo sistema de financiación autonómica. El reglamento de las Cortes limita los plenos monográficos a los asuntos de especial trascendencia para la comunidad autónoma. De hecho, solo puede haber un pleno monográfico en cada periodo de sesiones. Y, sin duda, este asunto es un asunto de especial trascendencia. Nos jugamos el futuro de Aragón. Están en riesgo la calidad de nuestra sanidad, de nuestra educación pública, de los servicios sociales, de todos los servicios públicos que el Gobierno presta a la ciudadanía. Lo que está en juego es el estado del bienestar. Y esto no es retórica, no estoy exagerando. La Cámara de Cuentas ya alertó hace tiempo de que arrastramos un déficit de financiación de 628 millones de euros y con esta nueva propuesta perderemos, según los cálculos del Gobierno, 422. Estamos hablando de que vamos a dejar de percibir 1.000 millones de euros. Y esto es insoportable, es inasumible, es injusto, pero sobre todo lo que es impresentable. Ayer mi compañero Jorge Puello en Madrid decía que esto es un insulto a los aragoneses y nos lo tomamos así, nos lo tomamos como un insulto y desde Chunta Aragonesista rechazamos enérgicamente, rotundamente, sin matices, la propuesta del Ministerio. Y el problema no es solo que se excluya la despoblación o la orografía para determinar la financiación que recibimos. Por supuesto, eso es gravísimo. Solo eso sería suficiente por sí solo para rechazar la propuesta. Pero es que la cuestión es todavía más grave. La cuestión va todavía más allá. Mirad, el Ministerio no ha aceptado ni una sola de las propuestas que hicimos desde Aragón de forma consensuada en 2022. Ni una sola. Nos han ignorado por completo, nos han ignorado, nos han despreciado, nos han ninguneado. Y este desprecio requiere que los representantes de los aragoneses nos sentemos para debatir monográficamente, de forma exclusiva, sobre el reto que tenemos por delante para evitar entre todos que esta amenaza se consume y también para diseñar estrategias conjuntas. Hay que darle a este asunto la importancia que tiene, que desde luego es vital. Este problema no puede diluirse en diversas iniciativas inconexas en un pleno ordinario. Insisto, es un pleno necesario porque estamos ante un asunto crucial del que depende todo. Por eso, en unos momentos, Tomás y yo llevaremos conjuntamente esta propuesta a la Junta de Portavoces. Para que se celebre el pleno monográfico hace falta la unanimidad y espero, desde luego, que ningún grupo la vete, que ningún grupo lo impida por intereses partidistas o tácticas egoístas. De verdad que espero que salga adelante. Es sin duda el momento de pensar en Aragón, es el momento de defender con uñas y dientes a los aragoneses y las aragonesas, y eso justo es lo que estamos haciendo hoy con esta iniciativa conjunta desde Aragón Teruel Existe y desde Chunta Aragonesista. Pues buenos días, también por mi parte. Recalcar que la celebración de un pleno específico para un debate monográfico como el que estamos planteando es una cuestión claramente excepcional en el funcionamiento de la Cámara. Por eso, para solicitarlo se requiere pues, que lo soliciten o bien la Presidencia de las Cortes, o bien el Gobierno de Aragón, o bien una quinta parte de los diputados, o como es nuestro caso, 2 grupos parlamentarios. Necesariamente tendríamos que presentar de manera conjunta esta solicitud porque lo requiere así el reglamento de la Cámara. Y es evidente que es un tema trascendental para Aragón porque puede llegar a poner incluso en cuestión nuestra propia incardinación en el Estado. Es decir, si hay un Estado que no es receptivo a nuestra realidad, que se niega a reconocer las dificultades específicas de orografía, de despoblación, de tantos problemas que tenemos, eso obviamente dificulta la integración en el Estado, esa progresiva desafección que podemos ir sintiendo los aragoneses hasta hacia un Estado que nos maltrata de forma histórica y reiterada. Para nosotros
el sentido común nos dice que debería haber un punto de acuerdo, que en que todas las comunidades autónomas fuésemos capaces de llegarlo, que es reconocer que hay que retribuir o hay que financiar las comunidades autónomas en función del coste real de la prestación de servicios de educación, de sanidad, de comunicación. Sin embargo, eso nunca se ha hecho, porque ese coste real no es lo que nos cuestan solo, sino que sería la prestación en el coste real en condiciones de calidad equivalentes. Es decir, no lo que nos está costando ahora, sino lo que nos costaría, por ejemplo, tener una sanidad o una educación equivalente a lo que tienen en las comunidades autónomas que mejor prestan ese servicio. Pero ese esfuerzo nunca se ha hecho, no lo ha hecho ni la propia Comunidad Autónoma de Aragón, no lo ha hecho ni el propio Estado. Estamos llenos de fundaciones de estudios económicos, estamos llenos de instituciones y nunca se ha evaluado de verdad el coste real de la prestación de esos servicios. Y probablemente, ¿por qué no se evalúa de verdad? Porque a las comunidades más pobladas no les interesa llegar a ese debate. A las comunidades más pobladas les interesa llegar a incluir el criterio de población como un criterio determinante y el principal, y luego que cada uno se arregle como pueda. Y ese no es nuestro planteamiento. Nosotros entendemos que aquí hay una cierta, no iba a decir hipocresía, pero una cierta incoherencia en los grandes partidos estatales. Tanto el PP como el PSOE han utilizado este tema, el tema de la financiación y sobre todo el tema de la despoblación, al que contribuimos a meter en el debate político y social la legislatura pasada, pero han utilizado este tema como arma arrojadiza. Cuando aquí, por ejemplo, el presidente Azcón sale criticando de manera vehemente la actitud del Gobierno central, no dice nada de que la mayoría de las comunidades autónomas de su propio partido a nivel estatal están también en esa posición. Entonces nos deberán aclarar cuál es la posición del Gobierno de Aragón y del partido que está en el Gobierno de Aragón respecto a la posición de su partido nacional. Y cosa muy parecida pasa con el Partido Socialista, que en el fondo va a defender la postura que llega desde el Gobierno central o la va a combatir. Va a priorizar los intereses uno y otro, los intereses de la comunidad autónoma, o van a hacer seguidismo de las luchas o de sus criterios internos de sus propios partidos políticos. Por eso decimos que este debate es trascendental, porque nos debe ubicar dónde estamos cada uno de nosotros, cuáles son las prioridades en las defensas de las políticas que necesita Aragón, y en concreto no podemos consentir que seguir siendo más tiempo los perdedores en todas estas discusiones cuando se formalizan a nivel del Estado entre todas las comunidades autónomas. Es imprescindible que demos un golpe en la mesa, que digamos que si no se van a solucionar de verdad nuestros problemas, esto no puede seguir así. Esperamos que este debate se pueda realizar, que haya unanimidad en la mesa y junta de portavoces para llevarlo a cabo, y que luego pueda tener una fructificación en unas propuestas de resolución que sean lo suficientemente claras para que el Gobierno entienda cuál es la posición inalienable de Aragón. Muchas gracias por mi parte. Si queréis alguna pregunta, podemos contestarlo. Me gustaría saber, ustedes plantean que el Parlamento habla de que por lo menos dos grupos tienen que presentar esta propuesta, pero han hablado con el resto de grupos, o porque no están aquí, no sé si han hablado con Izquierda Unida, con Podemos, con el Partido Aragonés. Bueno, si queréis, como sabéis, posteriormente nosotros presentamos esta proposición de manera conjunta el lunes. El Partido Socialista el martes por escrito presentó también una petición de sesión monográfica sobre este tema, y en el fondo sí que hemos mantenido algún pequeño contacto. Nada está claro hasta que no se vea en la Junta de Portavoces, pero nosotros creemos que sí que es factible que esto pueda salir adelante, precisamente porque estamos en una situación y un contexto tan importante que nos parecería injustificable que alguien se opusiese a mantener este debate, ¿no? Pero ¿han recibido ya el sí de algún grupo o el no? Tenemos claro quién va a votar que sí. Tenemos dudas con otros y lo sabremos en 20 minutos. Sí, el pasado mes de octubre Junta fue el primer partido que se salió de ese pacto en defensa de la financiación. Se lo dijo usted, señor Soro, al presidente Azcón en un pleno. No sé si esa posibilidad de volver a hablar con todas las fuerzas políticas más allá del pleno vuelve a estar sobre la mesa, o tiene que cambiar la postura de Azcón para volver a hablar todos los partidos. A ver, gracias por la pregunta, por aclarar una cuestión. Estuvimos trabajando paralelamente en dos planos diferentes. Por un lado,
Llevamos, como sabéis, muchos meses trabajando en una comisión de estudios sobre el nuevo sistema de financiación autonómica que propuso Xunta Aragonesista, y tenemos el dictamen prácticamente terminado. Yo creo que el PP preside esa comisión y lo que debería hacer es esforzarse para que cerremos el dictamen cuanto antes. El señor Azcón propuso un pacto más político, ya no parlamentario, sino más político, nos pareció bien, pero el señor Azcón nos falló. Es que, lo dije en su momento, cuando va a Madrid se hace pequeñico. Es que cuando se sentó con Pedro Sánchez y era el momento no volver a tener una oportunidad mejor, lo que le tenía que haber exigido era respeto al Estatuto de Autonomía, respeto fundamentalmente a la bilateralidad, respeto al acuerdo bilateral económico-financiero. Y no dijo ni una palabra. Yo cuando fui a su despacho para preparar esa reunión le trasladé que era la prioridad hecha. Me dijo sí, sí, y luego no se atrevió a hacerlo, nos falló, rompió ese consenso, no hay confianza en él y por lo tanto dijimos que no íbamos a hacer el paripé de estar en ese consenso cuando no se dijo esa relación bilateral al destinatario, que es el presidente Sánchez, en el momento que lo tenía que haber hecho. Pero no se rompieron las negociaciones y las conversaciones, insisto. Después de eso siguió trabajando la comisión de estudio y ahí está, todavía está abierta, y lo que puede hacer el Partido Popular es acelerar los trabajos, y yo creo de verdad que en muy poco tiempo podríamos tener ese dictamen de la Comisión Especial de Estudio, que sin duda en este momento sería un instrumento muy útil para defender los intereses de Aragón. Precisamente hace referencia a esa bilateral, hubo una serie de citas con todos los portavoces que parece que mañana se vuelven a abrir, esta vez más focalizadas en la financiación. ¿Qué esperan de esas reuniones y qué conclusiones creen que se puede alcanzar hablando con el Gobierno en ese aspecto? Yo, siempre que el presidente o la presidenta del Gobierno de Aragón, sea quien sea, del partido que sea, me cite a mí o a cualquier portavoz de Xunta Aragonesista o su despacho, vamos a ir. Eso es respeto institucional y ese es nuestro trabajo. Por lo tanto, ya lo dije en su día, ojalá ocurriera más veces, no solo en las situaciones de crisis. Ojalá esas citas, esas reuniones más informales, con mayor intimidad para hablar en el despacho del presidente, fueran más habituales. Claro que vamos a ir, vamos a escuchar, vamos a explicar cómo vemos la cuestión. Ya digo que bueno, pues el gato escaldado del agua fría huye, ¿no? Y la experiencia de la última vez que ocurrió esto pues no fue demasiado gratificante para mí. Ya digo, lo principal que le trasladé no hizo ni caso. Entonces, en esta ocasión, claro que le vamos a trasladar los problemas que vemos, la preocupación, y mañana daremos cuenta de lo que le vamos a decir. También creo que por respeto al propio presidente no es el momento de desvelar lo que le vamos a decir, que ya lo tenemos desde luego muy claro en Xunta Aragonesista. Insisto, iremos encantados las veces que nos llame él o cualquier presidente autonómico, y ojalá esto fuera más habitual y lo hiciéramos con la absoluta normalidad democrática, que es de lo que se trata. Sí, por nuestra parte también acudiremos a esta convocatoria de reuniones, que en nuestro caso concreto será el jueves, pero también lo que queremos es poner en evidencia que toda esta convocatoria sucesiva tiene algo de teatralización del debate. Nosotros queremos que este debate es tan serio que hay que sacarlo de los titulares, digamos, de prensa interesados y de los desmentidos, ¿no? Funcionar a base de un golpe de titular, luego te lo desmiento. No creemos que el debate deba hacerse realmente así, y pensamos que el pleno monográfico es un momento específico con sus propuestas de resolución para trasladar de verdad la posición del legislativo aragonés. Por eso acudiremos. Vemos interesante que quiera conocer la opinión de los distintos grupos políticos aragoneses, pero como he dicho antes, lo primero que tiene que aclarar el Gobierno de Aragón, el partido que está en el Gobierno de Aragón, es cómo va a transmitir a sus propios correligionarios del partido a nivel estatal la posición específica de Aragón, cómo va a ser capaz de vencer esas reticencias, por ejemplo, de Andalucía, de la Comunidad Valenciana, de Madrid, que son los que realmente quieren imponer el criterio de la población como criterio prácticamente único. Y esa labor es más importante casi, esa labor que tiene que hacer con sus correligionarios en otras comunidades autónomas, más importante casi que la que tiene que hacer con los propios grupos políticos aragoneses, que la pondremos en evidencia en esas reuniones y la pondremos en evidencia en el Pleno. Pero tanto el Partido Popular como el PSOE tienen que aclarar previamente cuál es la disposición de sus ejecutivas estatales o nacionales respecto a esta problemática, y en concreto dentro de esta problemática a la problemática propia de la despoblación, que afecta a territorios de manera tan grave como el nuestro. Sí.
Saber cuál es su opinión sobre las explicaciones que dio ayer la ministra Montero en respuesta al presidente Azcón y también las diferencias con la propuesta, bueno, con la petición del pleno monográfico que hacen ustedes, con la que ha hecho también el PSOE. Saber cuáles son las diferencias entre cada una de las peticiones. Bueno, sí, específicamente las diferencias de la petición, yo creo recordar, no lo tengo ahora en mente textualmente, pero el Partido Socialista habla en general de un pleno monográfico sobre financiación autonómica y nosotros hacemos hincapié en esas dos cuestiones que parecen caerse, que son el criterio de despoblación y el criterio de orografía, en la valoración o en la modulación de esa financiación autonómica. En el fondo es lo mismo, es hacer hincapié en dos posturas. La posición del Ministerio de Hacienda, que lo que viene a decir es que, bueno, que no nos alarmemos, que esto es un borrador de trabajo, pero es que hay cambios muy sustanciales en ese borrador de trabajo. El borrador de trabajo del año 21 decía unas cosas y ahora se quieren decir otras. Y ese cambio no es baladí, y ese cambio son cambios muy sustanciales, cambios que lo que evidencian es que lo que he mencionado antes, lo que se había conseguido y era que el tema de la despoblación fuese afrontado por el propio Gobierno y por los propios organismos institucionales del Estado como un tema prioritario, como un tema que tenía capacidad y debía tener capacidad de resolverse. Ahora parece quererse dejar fuera de los cómputos de financiación y eso perjudica claramente a unas comunidades autónomas en detrimento de las otras. No nos parece obviamente ni justo ni aceptable y vamos a pelear porque las condiciones de igualdad que pregonan la Constitución sean realmente efectivas en todo lo que hace el Gobierno. Sí, por añadir, respecto de la respuesta de ayer del Ministerio, que a mí me sorprendió porque no dice nada. El Ministerio dice lo que ya sabemos, si es que el documento del que hablamos hoy ya lo dice bien claro, si es que lo dice literalmente, dice que se excluye el criterio de la despoblación, que sí que estaba en la propuesta de 2021, porque hay una mayoría de comunidades autónomas que lo rechaza. ¿Qué problema hay aquí? Pues un primer problema es que el Foro de Santiago, del que el señor Azcón sigue hablando, ha saltado por los aires, porque dos de las comunidades que firmaron la Declaración de Santiago, Galicia y Extremadura, según el documento del Ministerio, rechazan ahora el criterio de despoblación. Y me parece una hipocresía absoluta e impresentable por parte del Ministerio decir que la despoblación no está porque no hay consenso. Que yo sepa, no hay consenso con la financiación singular para Cataluña y, a pesar de eso, sigue adelante. Por lo tanto, ya digo, no añade nada nuevo el Ministerio y, como decía Tomás, aquí tiene mucho trabajo el señor Azcón para convencer, creo que son 7 comunidades del PP las que rechazan el criterio de despoblación. El problema no está solo en el Ministerio, el problema está también, y de forma muy señalada, en el Partido Popular. Yo creo que es momento ahora, además, de dejarnos de demagogias, de hipocresías, de ser claros, de ser transparentes, de no utilizar esto como arma arrojadiza y de pensar, como decía antes, en Aragón. ¿Nada más? Hay iniciativas presentadas para el próximo pleno que van sobre esto. Hay una comparecencia pedida por el presidente Azcón. Chunta Aragonesista, creo que somos el único partido que ha presentado una proposición no de ley sobre esta cuestión, que evidentemente es un pleno monográfico. Supongo que el presidente Azcón lo que quiere es protagonismo. Por lo tanto, por eso nos cita mañana y pasado, por eso pide su pleno, su comparecencia, perdón, pero como digo, si no hay pleno monográfico, yo confío en que lo habrá. Si no hay pleno monográfico, supongo que habrá comparecencia del señor Azcón, nosotros llevaremos nuestra proposición no de ley y habremos perdido una oportunidad de utilizar un instrumento del reglamento que no se había utilizado, creo, nunca, pero es que este era el momento de utilizarlo. Por nuestra parte, creemos que habrá pleno monográfico porque sería absolutamente injustificable por ninguna formación que no apoyase en la celebración de este pleno cuando están diciendo en los medios precisamente la trascendencia que tiene esta discusión que estamos teniendo ahora, ¿no? Si estás diciendo en los medios que es un tema que te preocupa, que es un tema crucial para el futuro de la comunidad, de la financiación de la comunidad autónoma, ¿cómo no vas a apoyar que se haga un pleno monográfico sobre este tema en la sede de la soberanía aragonesa, ¿no? O sea que yo soy optimista, creo que sí que va a salir. De todas maneras, cuestión de media hora. Pues nos Muy vamos bien, a conseguir eso es. Vamos a seguir.